Todo lo que pido de Dinamarca es ese pedazo de hielo en mitad del océano y que pase en la factura. Estas palabras, pronunciadas por Donald Trump en el foro de Davos, días después de amenazar con una invasión de Groenlandia y subir los aranceles a los países de la Unión Europea para intentar que se opusieran a los planes expansionistas de Estados Unidos, dichas palabras, esta frase resonó en la cumbre citada. No hay respuesta de la OTAN. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llama a la resistencia y lo hace pues invocando el despliegue de tropas de la Alianza Atlántica en el territorio para defender los intereses europeos. Pero es una retórica vacía. Mark Carney, por su parte, el jefe de gobierno de Canadá, a lo que llama es a una alianza entre países intermedios, es decir, del norte global, enriquecidos y aliados de los Estados Unidos, entre todos ellos, se junten para tejer pactos de contención. La cuestión es contención para qué o hacia qué. Y de esta manera, pues se responde a las declaraciones repetidas que ha realizado Trump sobre su vecino del norte, país al que ha amenazado con invadir para agregar la estrella 51 a la bandera de las 13 franjas. Por su parte, la primera ministra danesa Mette Frederiksen augura el final de la OTAN si finalmente se aplica la doctrina Monroe y se invade Dinamarca. Mientras, China y Rusia sigilosamente actúan. Y, a la par de todos estos hechos, sigue el genocidio y los planes expansionistas de la entidad sionista de Israel, continúa la guerra en Ucrania y se inician o se retoman, mejor dicho, algunos pactos o presuntos pactos, además de conversaciones para tratar de llegar al fin de la guerra. Todas estas cuestiones en este desorden global que solemos analizar cada semana las vamos a tratar hoy en el camarote del transatlántico. Bienvenido, Yamani Evdommi, politólogo, dueño del timón y politólogo he dicho. Espera, es que estoy medio tocado hoy. Sí, ya veo, estás muy cabreado, ¿eh? Hay muchas cosas. ¿Por? No, cabreado tampoco, ni mucho menos. Pero bueno. A ver, ya voy. Bienvenido, Yamani Evdommi, dueño del timón, parte fundamental de este proyecto del transatlánticoconcan.org y de su podcast El Camarote. Te va a tocar trabajar una semana más, geopolítica. ¿Quién te lo diría a ti, no? Sí. Que en los 2 últimos años íbamos a hablar tanto de geopolítica. Les saluda José Luis Torre Martín, Torre, el que, bueno, acompaña al capitán y el que hila los temas para gusto de todas y todos. Esperemos que disfruten de este programa y esperamos, como siempre, sus valoraciones. Yamani, Groenlandia, ese bloque de hielo, sí, que quiere recuperar Trump porque consideraba que era suyo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿quién lo diría, no? Que vamos a hablar tanto de geopolítica y sobre todo vamos a hablar de una situación tan insólita como que un miembro de la OTAN, la OTAN, el miembro más importante de la OTAN ahora resulta que es el problema para el resto de sus aliados y específicamente para para Europa en general, esta vez no solo para la Unión Europea. Permítame que citar a un presidente precisamente de Estados Unidos, Kennedy, allá creo que en el 61 dijo una cosa muy interesante, que quien cabalga al lomo de un tigre acaba dentro del tigre. Y eso es lo que le está sucediendo actualmente a Europa, Dinamarca y Groenlandia.
¿Podemos hablar de una anexión a las Bravas, Yamani, o va a haber un acuerdo, si se puede llamar acuerdo, a firmar algo cuando te están poniendo una pistola en la cabeza, poco más o menos? Yo creo que acabaremos viendo un supuesto acuerdo. Creo el hecho de que Trump ha rebajado el tono en Davos, eso quiere decir que efectivamente hay movimientos en el sentido de llegar a algún tipo de acuerdo que beneficie enormemente a Estados Unidos. Según he leído, las posibles soluciones pasan porque Groenlandia ceda espacios concretos a Estados Unidos donde pueda tener el dominio absoluto. Quiero señalar que el tema de Groenlandia, Trump, cuando señaló a la isla, dijo que era importante para su seguridad nacional, y enseguida salieron analistas a decir que era por las tierras raras, y etcétera, etcétera. Personalmente, no creo que sea solo por eso, por las tierras raras, sino que es dentro de la estrategia defensiva y ofensiva de Estados Unidos, en lo que se vino a llamar la Golden Dome, es la cúpula de oro que pretende construir Estados Unidos, Trump precisamente, elevando el presupuesto militar hasta $1,5 billones. Creo que es lo que pretende Estados Unidos, es utilizarla como avanzadilla para, digamos, misiles contra posibles ataques estratégicos balísticos de China y Rusia. Yo creo que las cosas van por ahí, no tanto por la riqueza de la propia isla, porque eso Estados Unidos puede tener acceso a ellos sin armar todo eso. Bueno, que también, ¿no? Sí, bueno, pero lo más que importante. tu análisis es secundario. Que así, eso es. En mi análisis, las tierras raras, los supuestos minerales que contiene la isla, a mi juicio, es secundario en relación a lo que es realmente la estrategia de defensa militar de Estados Unidos, porque China y sobre todo Rusia, porque no hay que olvidar que Estados Unidos no se fía de China, más allá del presidente Trump, que puede tener una relación un poquito más cercana a Putin. No podemos obviar que China y Estados Unidos hasta hace un año, estaban enfrentadas, y no podemos olvidar que Ucrania, con apoyo estratégico de inteligencia y de tecnología estadounidense, atacó una residencia del propio Putin, lo que hizo que Putin movilizara por primera vez, si no, yo creo que es la primera vez que utilizó los misiles Orishnik. Ya los había utilizado en otra ocasión. Pero yo creo que guerra psicológica. Exacto, decir... pero fue una respuesta muy dirigida a Estados Unidos de si me atacas con esto, y además no llevaban ojivas explosivas esta vez. O sea, simplemente era una forma de guerra psicológica. Si tú me atacas aquí, yo puedo utilizar esto. Tampoco hay que olvidar que Rusia todavía no ha utilizado los misiles todavía muchísimo más avanzados, que creo que se llaman Burevestnik, que tienen motores nucleares y pueden llegar, y tienen alcance ilimitado. De hecho, Putin en un discurso habló de la capacidad de Rusia de atacar el polo sur. Y eso es cierto, porque tienen motores nucleares. Entonces, bueno, yo creo que a Estados Unidos efectivamente no le interesa. Sí le interesa, por supuesto, las tierras raras, los minerales, pero sobre todo es una avanzadilla para su propia defensa. Y como aliado, me imagino que Trump no entiende, en su lógica, en su forma de pensar y de concebir el mundo, cómo es posible que un aliado o aliados dentro de la OTAN no le permitan utilizar esa isla a su antojo
y la mejor forma de utilizarla a su antojo es tenerla, cuando esa isla puede utilizarse para la defensa del mayor miembro de la OTAN. Yo creo que por ahí el cabreo también, que la psicología del personaje también juega mucho en este caso. Tú apuntas a que se cree lo que dice. Yo creo que sí. Pues Trump... Incluso decir de que Groenlandia se la entregaron a Dinamarca de manera equivocada tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees que realmente lo piensa o es relato? Bueno, habrá que entrar en la cabeza de Trump y ver qué es lo que pasa, qué es lo que piensa realmente. Pero yo creo que él, cuando dice que necesito esta isla, está hablando en serio. Lo que pasa es que el resto, cómo lo hace, puede ser que es un relato. Nos han quitado esto, pues exactamente como lo ha hecho con Venezuela. Al final, él quería tener el petróleo venezolano. El resto, pues todo el discurso, pues es un relato que tú, como experto en medios de comunicación y medios de comunicación, sabrás mejor describir en este caso cómo es el relato, cómo se construyen los relatos y los marcos para justificar un hecho. Pero yo creo que efectivamente que la hayan entregado a Dinamarca de forma errónea, pues creo que es un relato, pero que viene que está al servicio de un hecho que Trump sí lo cree, que es: yo necesito esto por mi propia defensa, porque si yo me debilito, si me atacan a mí, vosotros por vuestra cuenta no sois capaces de defenderos. Entonces no entiendo por qué a mí, que soy el único que es capaz de defender Occidente, no me dejáis tener a disposición todo lo que quiero, porque si el día de mañana nos atacan, vosotros... permítame que utilice esto. Yo soy el Doberman, vosotros sois los chihuahuas. No entiendo por qué los chihuahuas no me permiten a mí tener todo lo que es el corral a mi servicio, porque soy el único capaz de defender el propio corral. Bueno, pero ante estas afirmaciones que ha hecho Donald Trump, está la respuesta de Macron y otros dirigentes europeos de los motores de la Unión Europea, Francia y Alemania, que han mandado tropas, luego las han retirado y han planteado que la OTAN lo puede resolver, ese problema de seguridad, que por otra parte Rusia, si es el enemigo a batir en la zona, no ha mostrado ninguna intención ni de atacar a Dinamarca ni de atacar a Groenlandia. Entonces, ¿por qué si se trata de una defensa de un territorio europeo? Primero, ¿por qué tiene que intervenir Estados Unidos? Y si lo tiene que hacer la OTAN, pues lo suyo sería que fueran los países de Europa, que algunos de ellos, como Francia, tienen armamento nuclear, si hubiera una amenaza. Sí. Bueno, no sé qué pensarás tú, pero yo creo que lo de Macron es interesantísimo, porque Macron, a diferencia de otras veces, esta vez sí que tiene un pensamiento estratégico. Porque, y lo enlazo con lo que decía yo antes, Macron le está diciendo a Estados Unidos: ojo, que no somos tus chihuahuas, que tú no eres el único pitbull o doberman aquí en este corral, que nosotros también queremos, que también nosotros tenemos capacidad militar, estratégica, económica, etcétera, etcétera, a pesar de lo que estáis diciendo de nosotros los europeos, que somos débiles, que nos hemos dejado avasallar y tal. Entonces, Macron, en ese sentido, cuando además lo ha hecho en una fecha interesantísima, que es el 15, creo que fue el 15 de enero, que es el Día Nacional del Ejército Francés, en plan, ojo, que nosotros también tenemos capacidad estratégica, y lo que estaba reivindicando ahí es esa capacidad estratégica europea de autodefensa. Francia, es verdad que históricamente ha tenido muchos conflictos, digamos, que aunque no hayan llegado lejos, pero sí que han tenido siempre una confrontación de tú a tú con Estados Unidos. No hay que olvidar que tras la Segunda Guerra del Golfo,
Francia era bastante beligerante con George W. Bush, hijo en aquel momento, hasta tal punto que recordemos que los estadounidenses... En la primera guerra del Golfo, ¿no? No, yo creo que la segunda. La segunda. En Estados Unidos hubo un boicot a los productos franceses porque los estadounidenses consideraban que Francia como aliado no había estado a la altura. Esto por un lado. Entonces, bueno, Macron lo que está intentando dentro de la decadencia de Europa y de Francia, la propia Francia, pues está intentando dar la imagen de esa capacidad estratégica y de que todavía seguimos siendo un actor muy relevante en el mundo. Pero bueno, nadie le está haciendo caso porque objetivamente Europa está bastante dividida. Tenemos a los países, por ejemplo, del este, algunos países que están muy no vamos a decir muy prorrusos, pero sí que les gustaría llevarse bien con Rusia. Víctor Orbán creo que es el ejemplo más claro, y Chequia, la República Checa. Un país ejemplar para toda la ultraderecha estadounidense. Y además han dicho los gobernantes de Hungría que eso es una cuestión bilateral, que la Unión Europea no se tiene por qué meter. Efectivamente. Entonces, bueno, China y Rusia, todo eso, pues China podría tener intereses, efectivamente, a través de lo que su estrategia de la ruta y la franja, pues podría pasar de algún modo porque la zona Europa esté más calmada, porque a China no le interesa nada el conflicto, aunque esté a miles de kilómetros de sus fronteras. A China le mata el conflicto. Incluso se ve con Taiwán muchas veces. Sí. Porque si se tratara de otra potencia, ya hubiera actuado hace mucho casi tiempo. Que de inmediato, ¿no? Sí. Y ahí han hecho un bloqueo y poco más. Bueno, China, bloqueo como tal, tampoco está haciendo, por ejemplo, lo que está haciendo Estados Unidos en Cuba, ¿no? Un bloqueo férreo sobre una isla, y además Estados Unidos tiene una isla que es Cuba, China tiene una isla que es Taiwán, pero es que además. Que sí, pero que además históricamente forma parte de China. Se podría, tendría más lógica y más razones, si se le puede denominar de algún modo. Pero bueno, China tiene una estrategia global, lo que se ha venido a llamar de los 4 principios confucianos, de la no injerencia, del respeto al sistema político cualquier fuera, me da igual cómo sea el sistema, yo China no entro ahí. Acuerdos bilaterales funcionales y beneficiosos para todas las partes, y el respeto a la soberanía, ¿no? Y China funciona así. Yo no ataco a nadie porque mis intereses están mucho más en comerciar, en hacer negocio, y por lo tanto a mí me interesa un mundo calmado, tranquilo, un mundo pacífico, porque yo necesito ir sumando países, creo que ahora mismo tiene 130, pero le interesa seguir sumando países a su estrategia de lo que es la ruta y la franja, la ruta de la seda, tanto terrestre como marítima, y los países que rodean, o la periferia está de los países que rodean esas rutas, y tenerlas bien y hacer negocio. Entonces, China está en eso. Y tiene un presidente que le va muy bien, que es Xi Jinping, por más que nos guste o nos disguste. Es el señor de la paciencia, es la paciencia encarnada, es Xi Jinping. Tiene una visión estratégica y ahí está, con su estrategia. Rusia, yo creo que lo más importante para los rusos es su seguridad. Merz dijo una cosa muy interesante, ya podría haberlo hecho antes y podría llevarla a cabo de verdad en la práctica. Creo que justo al final del año pasado, hace más o menos ya un mes, dijo: esencialmente Rusia es Europa, son europeos. Europa tiene que hablar, es decir, que por fin, en algún momento de lucidez, reconoce que Rusia
es europea y por lo tanto hay que hablar con Rusia. ¿Tú crees que es por los apagones y dificultades que ha habido energéticas en Alemania? Puede ser, es que no, es que lo de Alemania jamás lo entenderé. Yo nunca entenderé lo de Alemania, de verdad. Y mira que lo he intentado buscar alguna, es que el mediocre, el inepto de Schulz, perdona que hable así, el ex canciller. No nos va a censurar el algoritmo, no es una palabra malsonante. Vale, inepto. pues perfecto. Pues mientras Biden estaba planeando el sabotaje a Nord Stream 2 y Schulz lo sabía y aún así sigue del lado de Biden en su guerra contra Rusia. O sea, y cuando los estadounidenses, llevan a cabo el sabotaje y destrozan completamente, con el objetivo clarísimamente de destrozar la economía europea, especialmente la alemana, lo llevan a cabo. Todo el mundo sabía que era Estados Unidos. Fueron ellos quienes salieron, y el propio Schulz quien salió a decir que eran que eran, creo que dijo algo así como que los propios alemanes salieron a defender a los estadounidenses de un sabotaje que les afectaba a ellos, pero de una forma enorme. Además, tú tienes el gas barato, tienes energía barata que se adecua a tu industria porque es una industria obsoleta, la alemana, porque se basa, por ejemplo, la automovilística se basa todavía en motores de combustión interna, cuando ya eso ya es la arqueología de la industria automovilística. Pero bueno, tienes una energía que se adapta a eso. Y tú vas y lo dejas para ir a comprarle el gas licuado a Estados Unidos, muchísimo más caro, y encima vas a depender de eso, de Estados Unidos, que sabes que lo único que quiere es lo que decíamos antes, ¿no? Que al final acabará siendo comida. Alimentas a un monstruo, cuando ese monstruo no tiene para comer, te acabará comiendo a ti. Eso es lo que ha hecho Alemania. Es que yo no lo entiendo. Pasamos a hablar de la OTAN otra vez. Dinamarca ha dicho que es el fin de la OTAN si hay un ataque de Estados Unidos. Macron, antes de la guerra en Ucrania, años antes, habló de que la OTAN estaba en una situación de muerte cerebral. Pero eso lo dijo antes de la cumbre de Madrid. Muchísimo antes. Muchísimo antes, cuando pues, no se encontraba sentido a la asistencia, cuando se lo ha encontrado, ¿no? A la asistencia de esta alianza con la administración anterior, sí, con Biden. ¿En qué momento se encuentra la OTAN? ¿Cómo se va a resignificar cuando sus propios aliados, o sea, sus propios integrantes, mejor dicho, la cuestionan, incluso cuando uno de ellos puede ser atacado por otro miembro de la OTAN? Recordemos, Yamani, todos los enfrentamientos que ha habido con Turquía, cuando se le consideraba díscolo por cosas como comprar armamento ruso. Eso era un gran problema. Sí, cosa que acabó Estados Unidos negándole ciertos armamentos a Turquía, que lo que hizo Turquía es desarrollar su propio armamento. O sea, eso es otra historia. O también cuando Turquía se negaba que entrara en la OTAN Suecia. Sí, vale, pues mira, la OTAN tuvo un momento tenía su razón de ser, que era contra el bloque del este liderado por la Unión Soviética. En aquel momento sí tenía sentido y hay que decir, no sé si en su defensa es el caso que hay que decirlo, que fue Gorbachev quien disolvió la Alianza de Varsovia, que era el Pacto de Varsovia. El pacto, eso es. Y fue discretamente,
Gorbachev, ya muy debilitada la Unión Soviética y muy debilitado a él mismo como líder de la Unión Soviética, fue él quien aceptó, y además de buen grado, la reunificación de Alemania. Porque si la Unión Soviética hubiese dicho que no, Alemania no se reunifica. Pero como ya estaba ahí y como estaba tan débil la Unión Soviética, por aquel entonces surgía, claro, la figura de Boris Yeltsin. El mundo ya se ha olvidado de ese personaje, ¿no? Y Boris Yeltsin, estando al lado de Gorbachev, dijo, sí, a nosotros nos interesa la reunificación de Alemania. Fueron los dos hombres más fuertes de lo que era la federación, o sea, la Unión Soviética, la URSS, decidieron que sí, que daban luz verde a la reunificación. Y fíjate la promesa la que era. Boris Yeltsin en aquel momento, como ya la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética ya se vino abajo, tuvo por parte de Alemania la promesa de, si nos reunificamos, Rusia entrará en la alianza. O sea, y al final Alemania fue la primera en saltarse el pacto con Boris Yeltsin. Cuando llegó Putin al poder, lo primero que hizo fue recordarles a Occidente su promesa. Oye, que yo quiero entrar en la OTAN. Y yo quiero ser occidental, que hemos disuelto la Unión Soviética con la promesa de, oye, que vamos a ser parte de todo esto Occidente. Y no le dejaron, porque nadie se fiaba de los rusos. ¿Qué hicieron los rusos? Poco a poco han ido entendiendo que, bueno, que está claro que los occidentales, europeos y estadounidenses, nunca nos van a considerar parte de Occidente y siempre van a seguir pensando que seguimos siendo ese oso, esa cosa peligrosa para su estabilidad. Entonces, a la primera nos van a destrozar. Creo que todo el mundo nos acordamos de 2014, a partir de 2014, ¿no? Bueno, y hay un hecho muy importante, que es cuando intervinieron en Yugoslavia. Claro. Toneladas de bomba. Eso es, y no solo eso, sino que el Maidán también en Ucrania, el derrocamiento del presidente prorruso, que no me acuerdo ahora el nombre, que todo eso, entonces Rusia se dio cuenta de que, oye, que Occidente, yo no puedo andar junto a Occidente porque ni quieren ni me van a aceptar, y no solo que no me aceptan y me dejan en paz, sino a la primera que se encuentran la ocasión me van a destrozar. Entonces lo que hizo fue exigir un colchón de seguridad. Vale, pues ya que no queréis, la OTAN no puede pasar de aquí. Si llega aquí es un problema existencial para mí. Pero parece ser que nadie le escuchó, nadie le hizo caso. Y ahora me sorprende la reacción tan airada de la jefa de gobierno de Dinamarca en general, pero no hay que olvidar que Dinamarca en el Consejo de Seguridad, uno de los consejos de seguridad de Naciones Unidas, cuando se reunió para plantear la confrontación directa con Irán, cuando Irán había sido bombardeado, los daneses, a través de su embajadora en la ONU, además eso hay gente que lo vio, que estaba presente, dije que la más beligerante contra Irán era la embajada de Dinamarca, diciéndole, además señalándole, cuidado con lo que haces porque tienes que actuar con moderación, a un país que acababa de ser bombardeado. Pues ahora estaban haciendo el trabajo sucio, claro, a Estados Unidos, porque según Alemania. Claro que sí, eso es. Entonces, pues ahora Dinamarca pues tampoco se puede sentir tan ofendida, ahora le toca a ellos. La OTAN, bueno, pues es que la OTAN es Estados Unidos. No les estaba atacando la OTAN. Claro, pero es que la OTAN es Estados Unidos, Torre.
objetivamente la OTAN es Estados Unidos. Si Estados Unidos... yo me... ¿Qué Bueno, pero la Unión Europea tiene también su mecanismo de defensa para incluso defenderse militarmente si uno de sus países... Sí, tiene un mecanismo que se me ha ido el nombre ahora, sí, que es como... No sé por qué se te habrá ido el Sí. nombre, ¿no? Yo creo que no, muy importante o muy mencionado no es Sí. cuando la mayoría de sus países están dentro de la OTAN. Sí, sí, pero la Unión como tal tienen un mecanismo que pueden activar cuando hay una amenaza externa a un miembro, más allá de la OTAN. Pero es que claro que Estados Unidos es el fundador número 1 o número 7. La Unión Europea la crean 6 miembros iniciales. Estados Unidos era el séptimo, o sea que sin Estados Unidos y sin el plan Marshall y sin la presión de Estados Unidos de que dejad de pelearos entre vosotros porque el problema lo tenemos ahí al lado y además Occidente necesitamos seguir siendo el motor económico de este mundo y para eso necesitamos que estéis tranquilos, porque vosotros solos cada 2 por 3 estáis en guerra. La Primera, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, que ahora de repente los europeos descubren aquello que ellos habían hecho, que es Estados Unidos convertida en un Estado imperialista, que no siempre lo ha sido, por cierto. Lo que pasa es que siempre lo ha utilizado contra otros. Ahora, de repente... Es que estos países europeos se encontraban muy cómodos en ese ecosistema. Bueno, sí, porque Estados Unidos ser el vasallo del matón. Y formar parte de alguna manera de ese orden internacional y verse beneficiadas sus élites. Sí, sí, Estados Unidos pues es eso, es el matón y los europeos estaban muy cómodos bajo la protección del matón, del único matón durante los últimos 30 años, el único matón que había. Entonces estaban felices, claro que sí, estaban felices. ¿Qué pasa? Que de repente salen otros matones y el matón principal pues ya dice, pues yo qué sé, de repente los europeos descubren que Estados Unidos es un país imperialista, que es un país extractivista y ay Dios, de repente lo descubren. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos es un país que puede desestabilizarse si quiere. Ahí está el ejemplo de Irak, Siria, Libia, América Latina, históricamente lo que ha hecho en América Latina. La CIA no ha hecho más que desestabilizar países, secuestrar presidentes. No es ahora, lo del Maduro no es la primera vez. No, claro. Entonces, pero por aquel entonces, pues durante todo ese tiempo, ellos pensaban que Estados Unidos siempre va a ser el matón que les protege y se han dejado llevar, por decirlo de algún modo, por la emoción. Y ahora de repente pues ya no son ese matón que te protegía, no solo te protegía, no solo ya te está diciendo, ojo, que a lo mejor ya no te protejo, sino que, ojo, que no solo que no te protejo, sino que además te voy a explotar a ti. Sí, podríamos utilizar la expresión de son lentejas, como se dice. Efectivamente. Aquí. Es lo que hay, también otra expresión muy de este lado, muy española. Y hablando ya un poco de Davos, del foro de Davos, hemos podido ver la intervención de Mark Carney, jefe de gobierno de Canadá, que aboga por una curiosa iniciativa de crear una especie de países no alineados a los no alineados, sí, y no alineados a los Estados Unidos. ¿Cómo se come esto? Me imagino que Canadá, pues cada 2 por 3 recibe amenazas por Trump y necesita de algún modo salir además tiene una frontera enorme con Estados Unidos y necesita de algún modo alejarse de la esfera de influencia de Estados Unidos, pero por sí solos no lo pueden hacer los canadienses. Entonces, pues está buscando desesperadamente a ver si alguien se une a sus planes, porque así, por lo menos así no me quedo sola.
Y, pero bien, o sea, que el tipo hizo yo diría que es el único tío dentro de ese foro de Davos donde van los ricos a decir que merecemos ser ricos, es el único que ha hecho un discurso un poquito más razonable, por decir, no racional, no sé si es racional, pero sí es razonable, porque sí que hablo de la necesidad de el respeto bueno, no sé si lo dijo así, pero el respeto a la soberanía de otros países, la colaboración con... Básicamente, se podría decir que está en la esfera de lo que dijo Xi Jinping en la cumbre del ASEAN, cuando dijo aquello de beneficio mutuo. Vamos a intentar beneficiarnos todos nosotros, pero para llegar a beneficiarnos todos tenemos que de algún modo llegar a acuerdos donde nadie se siente más que el otro, que el otro. Pues eso está clarísimamente empujado porque el amigo del sur está cada vez más beligerante. Yo no le veo más esto. Lo que pasa que también podría encontrar algún eco en lo que dijo Macron el día 15 de enero, de defenderse, o sea, pueden ser complementarios. La respuesta de Trump es referirse a él como gobernador e insistir en que Canadá va a ser la estrella 51, porque además, debe su existencia a los Estados Unidos. Bueno, yo creo que aquí Trump, lo que pasa, a ver, no sé cómo explicarlo. Trump puede reivindicar el petróleo venezolano, puede reivindicar una isla, como él llama, ese trozo de hielo, Groenlandia, pero yo creo que Trump también, dentro de su estrategia eh, global, también necesita tensionar el sistema. Necesita tensionar mucho el sistema porque si no lo tensiona con sus declaraciones, lo tensionará con los aranceles, lo tensionará con amenazas, lo tensionará con lo que sea, porque Trump y su forma de gobernar y lo que, más que su forma, no es solo forma, es el fondo de su gobierno está en tensionar todo el sistema global, porque realmente Estados Unidos, como imperio, está muy tocado. Está bastante tocado, porque Estados Unidos no... estamos hablando de un país que antes, utilizando una expresión coloquial, nadie le tosía. Y de repente le salen gente que le tose, que le sostiene la mirada. Entonces, si sale el primer ministro canadiense a decir algo que él pueda interpretar que es desafiante, pues Trump va a responder, porque Trump necesita, además internamente necesita mantener sus bases tensionadas. Y yo creo que es eso, que Trump necesita sostener, por un lado, mantener el sistema global tensionado, porque es la única forma que tiene para demostrar internamente que es un hombre fuerte, y cuando digo hombre fuerte, sé a lo que me refiero, lo digo con todas las consecuencias, hombre fuerte, que no le tiembla el pulso, y de esta forma internamente mantiene todo el establishment a su alrededor tenso, y a través de eso, a través de digamos, de algún modo, también todas sus bases sociales tensas. Y por eso, si nos fijamos, no utiliza esta manera de actuar solo a nivel global, sino también internamente, porque mandar la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por los demócratas, eso es una forma de tensionar a los tuyos también. Entonces yo creo que entra dentro de esa estrategia a nivel global, y a nivel interno, pues mantener todo ese engranaje funcionando, energizado, por decirlo de algún modo, y tensionado, porque es la única forma de seguir gobernando.
Y en estos ríos y en estos mares de esta parte del mundo, de Europa, Yamani, podemos leer Existe en... Europa. Sí existe, ¿no? Existe como continente. Pues entonces existe, Sí, sí. ¿no? O lo niegas. No lo ¿O te niego. gusta más, Era un o te chascarrillo. gusta más Eurasia? Era un chascarrillo. Pues en esta parte del mundo, para que entren todos los conceptos, se puede leer, se puede ver, se puede escuchar en los medios generalistas que leemos y consultamos todos y todas, que la Unión Europea ha frenado a Trump con la amenaza que ha hecho de los aranceles. La amenaza de los aranceles la hace Sí. la Unión Europea. En esta ocasión no Trump a la Unión Europea, según la narrativa que se trata de imponer. ¿Lo compartes? No, tajantemente. Además, pues ya lo han hecho otra vez. Primera pregunta, ¿han frenado a Trump? No le han frenado a Trump. Trump no lo han frenado los aranceles, o sea, las amenazas de la Unión Europea, ni siquiera de Europa como tal. No lo han frenado eso. Lo que pasa es que lo que verdaderamente ha frenado a Trump son el derrumbe de los mercados. El día que amenazó con que va a utilizar la fuerza para, de la forma que sea, voy a entrar y voy a tener Groenlandia, ese día se derrumban los mercados. Los valores, digamos, los valores en bolsa se vienen abajo. Y alguien mucho más, digo, Trump parece que no, pero seguro que está rodeado de gente que piensa, igual que, por ejemplo, en Irán le dijeron, cuidado, no es el momento de la intervención, se echó atrás, aquí también. Le han dicho, señor presidente, si atacas Groenlandia, los mercados se derrumban. Y Estados Unidos tiene un problema. Estados Unidos, si lo comparamos, por ejemplo, con China, China a través de lo que es el mercado, o sea, la ruta y la franja, lo que pretende es reeditar, casi por decirlo de algún modo, para que nos entiendan, una especie de Roma donde todos los caminos llevan a Roma, donde hay un centro manufacturero, un centro industrial productivo real. No es China, a diferencia de Estados Unidos, China sí que produce cosas. O sea, es una potencia industrial, tecnológica, un mercado cautivo y tal, y produce cosas. Y entonces, China pretende amarrar sus clientelas, por decirlo de algún modo, a través de una producción real, mientras que Estados Unidos, su economía se basa al 80% en servicios, pero lo más importante se basa en el dólar, en el sistema financiero. Entonces, si el sistema financiero se viene abajo, el sistema de valores se viene abajo, las bolsas se vienen abajo, Estados Unidos es la mayor perdedora en ese juego. Ya sé que nosotros no somos economistas, pero no hace falta serlo para entender que si Estados Unidos, si hay una especie de crack a la del 29, el mayor damnificado va a ser Estados Unidos, porque es el mayor beneficiario del sistema financiero, y sobre todo porque la moneda de ese sistema es la suya. Ya sé que son dos cosas diferentes. Entonces, señor, no vayas a meter la pata, porque esto nosotros vamos a ser los más damnificados. Yo digo que esto es lo que realmente ha llevado a Trump a frenarse. Puede ser que Trump, el hecho de voy a atacar y por las buenas o por las malas me voy a llevar la isla, puede ser que también fuera solo una forma de mantener todo eso tensionado y a ver si así cede Dinamarca, que a la hora de la verdad no lo iba a hacer. Pero llegado el momento, los mercados no saben si vas a atacar o solo es una forma de tensionar. Entonces, si atacas, Dinamarca será un país débil, militarmente hablando, pero no va a quedarse quieto. En algún momento se defenderá. Y estamos hablando de una guerra en el corazón de Europa, mucho más
mucho más que la de Yugoslavia, porque Dinamarca es miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Incluso iría en contra de su viabilidad como Estado que no hagan nada, ¿no? Si le Claro. agrede otro país. Hombre, si te agreden otro país y no haces nada, pues lógicamente ya como Estado ya estás extremadamente cuestionado. Y ojo, y no estamos tampoco... Y también los groenlandeses y las groenlandesas también tendrían que... Hombre, pues es verdad que no pueden hacer nada. Objetivamente, yo creo que son 40.000, 50.000 personas, poco pueden hacer. ¿Cuánto tendrán adultos? 20.000, no van a hacer gran cosa. Pero ojo, que podría ser que también Europa, otros países europeos digan, bueno, parece que esta vez sí que va en serio, esto ya no hay vuelta atrás y puede ser que la presión popular o los propios, la propia élite, una parte de la élite diga al señor ese Ruth, el secretario general de la OTAN, señor. Pero ¿está muerto o por últimamente no le escucho nada? Mira, te voy a decir una cosa que el otro día escuché que el Stoltenberg, el ex secretario general de la OTAN, que ahora creo que es ministro de Finanzas de su país, Noruega, dijo algo así como que, bueno, creemos que ya va siendo tiempo de que Europa entable diálogo directo, sincero y honesto con Rusia. Después de haber alentado... Esa es la pregunta que le hicieron. hasta el infinito el conflicto. Esa es la pregunta que le hicieron. La respuesta fue la callada. Entonces, otro político, no me atrevo a decir quién, porque no lo sé, pero otro político, parece ser del gobierno actual de Noruega, que comparte ejecutivo con Stoltenberg, le dijo al señor que hizo la pregunta, pero cuando Stoltenberg era secretario de la OTAN, ¿para quién cree usted que trabajaba? Para Estados Unidos. Ruth, yo hago la misma pregunta. ¿Para quién carajo creemos que trabaja Ruth? Si es un tipo que llamó a Trump papi. Sí, pero podría hablar, ¿no? Podía hablar, sí, habla. Si hablar, habla. Lo que pasa es que si nos interesa lo que habla, eso es otra cosa. Públicamente no ha dicho mucho. Para terminar este punto del foro de Davos, pues algo que quieras agregar. ¿Para qué sirven este tipo de foros? No invitaron a la entidad sionista de Israel. Eso hay que decirlo. Tampoco es que... Bueno, la invitaron porque pensaban que a lo mejor que no hay que olvidar que hay digamos que lo cambia todo, pero... hacemos ese apunte, aparte para eso, ¿para qué sirve? Bueno, ha servido para una cosa importantísima y que no queremos que pase desapercibida. Ha servido para presentar la Junta de Paz públicamente y a nivel global por parte del yerno de Maravilloso, porque vas al siguiente punto. Eso es. Junta de Paz. O sea que eso es. Nos metemos en la Junta de Paz. Eso es. Y ha servido para que Trump certifique de algún modo la muerte cerebral de la ONU. Solo falta ya que alguien no sé si se recuperará o no, pero la ONU está en la UCI. No sé, a veces cuando estás en la UCI te puedes recuperar y salir del coma y salir bien las cosas, puede ser. Pero a día de hoy, Trump posiblemente y perdóname la analogía, yo sé que es un poco mala, pero Trump no le importaría desconectar al paciente y sustituirla por la Junta de Paz, porque ese es el objetivo principal de Trump, es acabar con la ONU, porque la ONU ya no le interesa y, a mi juicio, está surgiendo un mundo bastante curioso, interesante, y vamos a tener la gente como tú y yo que nos gusta mucho eso de la política, de la geopolítica y todo eso. Posiblemente lo pasaremos
lo pasaríamos pipa. Si no fuera, podría acabar en tragedia, porque se está creando un mundo donde una parte sigue creyendo en la ONU como regulador de la política internacional y de las relaciones internacionales y ese mundo basado en reglas, mientras que hay otra parte, creo que podrían ser 60 países, liderados por Estados Unidos, que ya está yendo a crear su propia organización global que ignora por completo la ONU. O sea, que la ONU va a tener un competidor. Y lo presentaron o la presentaron como algo como una organización para la reconstrucción de Gaza, pero no va a ser solo eso. La Junta de Paz, a la que tú haces mención, da la sensación de que todavía no ha conseguido la legitimidad, que para nosotros no se la vamos a conceder nunca, pero ya sabes a lo que me refiero, sí. Digamos, para establecer una solución. De momento no lo ha conseguido. Lo que sí está haciendo Trump es mostrar sus objetivos y poco más o menos que a Palestina la tiene en su cabeza como un lugar para edificar. Sí. Y no digo edificar de manera metafórica, sino literalmente edificar, hacer edificios, hacer resorts, porque además está metido ahí Tony Blair y otros personajes que desde luego políticos no son. Ya, sí. Son empresarios. Sí. La Junta de Paz, en principio, está pensada, o al menos así nos hicieron entender, que va a ser una cosa simplemente para la reconstrucción de Gaza, convirtiéndola en una especie de Cancún, solo que a lo bestia. Todos los miembros que quieren entrar, yo creo que ha invitado exactamente a 60 y todos esos tienen que pagar 1 millón de euros, 1.000 millones de euros para garantizar su membresía, ¿no? Casualmente, la reconstrucción de Gaza, según la ONU, en su momento, dijeron que llegaría a costar 60.000 millones la reconstrucción de Gaza. Efectivamente, Trump ya lo dijo nada más llegar al poder, o sea, nos acordamos de aquella imagen hecha por... Sí, con el que era su amigo entonces. Con el Elon Musk, exactamente. Sí, seguramente querrá construir una especie de Dubái ahí con rascacielos, con torres, con cosas de estas y que la gente vaya ahí a pasarlo bien y eso es lo que tiene en su cabeza, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que Trump, su origen es promotor inmobiliario. Pero yo pienso que es una desviación de la atención sobre el verdadero objetivo de la Junta de Paz. El verdadero objetivo de la Junta de Paz es acabar y darle el golpe de gracia a la ONU, porque Trump no le hace gracia a la ONU, porque la ONU es un foro donde podría llegar a bloquear decisiones que a Trump le gustaría tomar o le gustaría llevar a cabo. Considerar ilegales, ¿no? Considerar ilegales. Sí. Aunque eso no lo frene, pero sí deslegitime acciones como las que ha tenido recientemente en Venezuela de bombardear. Exactamente. Ahí va yo. Estados Unidos tiene tiene una... Y además, perdona, Yamani, ¿sí? Como apuntaste la semana pasada, un orden que han construido ellos. Sí, lo han construido ellos, pero junto con el resto de países occidentales, pero bueno, que efectivamente es un orden que han construido ellos porque pensaban que les iba a beneficiar y iba a legitimar su política de extractivista. Bueno, a lo largo de este tiempo, sea porque estábamos en la Guerra Fría, por lo tanto, era más que justificado desde su punto de vista hacer ciertas cosas, aunque no fueran legítimas según la ONU, porque tenía yo la competencia de que hacía
otras cosas igual o peor que yo, me refiero a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética termina y eres el único matón de turno, pues ahí no hay días que te tose, por lo tanto te da igual. Pero cuando surgen actores que ya son, ya ni siquiera son aspirantes a tener hegemonía, aunque sea en su región, no, ya son hegemones también, potencias globales, por ejemplo China y Rusia, sobre todo China, que en términos de paridad de poder adquisitivo, China ya es la potencia mundial. Y luego también está la India, que es un país muy importante. Claro, y en términos de tecnología, por ejemplo, en las 64, si no me equivoco, tecnologías nuevas, China es líder en 57. Por ejemplo, la robótica, etcétera, etcétera, la inteligencia artificial y todo eso. Por lo tanto, Occidente y con Estados Unidos ya se ven que este sistema que ellos que habían construido pensando que les iba a beneficiar, pues de repente ya no les es beneficioso, por lo menos ya no es tanto como que ellos quisieran porque les limita mucho. Entonces, esto hace que Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos también pues, históricamente nunca actuó dentro de la ONU. Sus embargos, sus sanciones a otros países, sus intervenciones dentro y desestabilización de estados, nunca han sido dentro de la ONU. El embargo más emblemático es el embargo a Cuba, no está aprobado por las Naciones Unidas. No solo está aprobado, sino que está condenado por la Asamblea General todos los años. Ahí voy. Embargo actual los embargos aquellos a Irak, que por cierto acabó con la muerte de, según algunos cálculos, de 500.000 de niños, que nos acordamos aquella investigadores de la ONU que iban a averiguar no sé qué a cambio de medicamentos para poder facilitar a Irak a cambio de Irak tenía que hacer concesiones, petróleo, perdón, ahora me acuerdo, petróleo a cambio de medicamentos y comida para su propia población. La ONU dice literalmente, el derecho internacional dice que los embargos, las sanciones a otros países, en ningún caso pueden perjudicar a la población. En ningún caso. Todos los embargos que ha hecho Estados Unidos a otros países, todas las injerencias de Estados Unidos en otros países con el beneplácito de los europeos, que ahora no se vayan a quejar ahora mucho, acabaron perjudicando a la propia población. Lo que están haciendo en Irán ahora, nos guste o no el régimen iraní, está pensado para perjudicar a la población. El derrumbe de la moneda iraní, la inflación que a día de hoy creo que está casi en el 50%, está pensada no para derribar al régimen, sino para perjudicar a la población y hacer que esa población se levante contra el régimen. Y desestabilizar así al régimen. Claro que sí. Es la estrategia. Bueno, antes de volver a Irán, porque te quería preguntar también sobre Irán, que hablamos en el episodio anterior del podcast. ¿Dónde está la Unión Europea aquí en esta mesa de paz? Cuando dijo Merz que estaba haciendo el trabajo sucio, la entidad sionista de Israel. Sí. ¿Dónde están los futuros acuerdos, la Unión Europea, Francia, Alemania? Tengo entendido que Francia, Inglaterra, Alemania creo que no han aceptado la invitación de Trump a esa junta porque saben que no les favorece. Pues bueno, parece que por lo menos en eso han sido un poquito más, han tomado esa iniciativa, que amablemente han rechazado eso, pero veremos en qué acaba. La Junta de Paz, a mi juicio, no tiene mucho futuro, porque, bueno, acabará, para desgracia de los palestinos, eso sí que a esto sí que les va a hacer mucha pupa, porque si vemos que todo lo que está sucediendo con Palestina se hace
todo para Palestina, todo para el pueblo palestino, pero sin el pueblo palestino. Supuestamente todo va a beneficiar a los gazatíes, a los palestinos y las palestinas en Gaza, pero bueno, nunca no hay ni un solo palestino consultado ni nada de eso. Me imagino, según he leído por ahí, que va a haber palestinos tecnócratas que van a ejercer algo, gestionar algo, pero a la hora de la verdad, Trump va a establecer con algún otros aliados, entre ellos, por ejemplo, Marruecos, que van a mandar ahí el ejército de estabilización, pero están esperando que la retirada del ejército israelí, que vemos que a pesar de lo que es el cese del genocidio, sigue matando a gente. Y con el objetivo principal es desarmar a las facciones palestinas y especialmente a Hamas y la yihad islámica. Ese es el objetivo, y luego lo que tú decías antes, convertir aquello en un resort donde seguramente eran los ricos de Davos, los mismos ricos de Davos irán ahí a demostrar y a decirle al mundo que somos ricos y además lo merecemos, y somos tan ricos y tan legitimados para serlo, hasta tal punto que podemos pisar cabezas de palestinos muertos en un genocidio y pasarlo bien aquí. Pasarlo pipa. Lo que no me queda claro, Yamani, que decías que el Reino Unido no está representado, pero ahí está Tony Blair. ¿Cómo crees que se puede leer que esté ahí Tony Blair, que es del mismo partido que el actual gobernante del Reino Unido, Starmer? ¿Qué puede decir Starmer cuando no participa de esta manera en esta mesa de paz? Pero sin embargo Tony Blair es el que habla por el Reino Unido de alguna manera. Bueno, me imagino que cuando le invitaron a estar, lo invitaron a nivel personal. O sea, yo creo que ese doble juego también, de ahí la hipocresía también occidental en todo eso. Trump no invita a Tony Blair como ex primer ministro de Gran Bretaña, de Inglaterra, lo invita como Tony Blair, como él. Starmer. Yo creo que Starmer, me atrevo a decir, mira que yo no conozco muy bien la historia o sea, no soy un gran admirador de los ingleses en el sentido de estudiar su historia, de tener más allá de aquello de King en Parliament y todo eso, no soy un gran, pero por lo poco que he visto, Starmer posiblemente es el primer menos popular de toda la historia del país. Por lo que lleva poco. Y efectivamente. Y no hay que olvidar que estamos hablando de un señor que llegó como la encarnación de una persona normal tras todo aquello de Boris Johnson, y tras todo el gran error del primer ministro en su momento, David Cameron, que fue pegarse no un tiro en el pie, sino un tipo que tenía la mayoría absoluta, que gobernaba muy bien, que estaba tranquilo, va y promete cosas, y promete lo más descabellado que se puede prometer, que es un Brexit, y no solo eso, sino que además liga su futuro político y su carrera política al resultado, va y lo pierde, tiene que dimitir, llega un personaje como Boris Johnson, que es un tipo absolutamente... es un Trump pero a lo caricaturesco, después tiene que dimitir por un escándalo, llega en su lugar una primera ministra que no dura yo creo que no llegó a 40 días o 2 meses. Sí, creo que la más breve del Reino Unido. Efectivamente, y tras esta señora llega ¿cómo era? No me acuerdo, que otro primer ministro que aparentemente también estaba acusado de alguna que otra corruptela. Su mujer, si no me lo recuerdo bien, estaba también acusada de utilizar la influencia de su marido o lo que sea, y Sunak
sí, Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak, efectivamente. De origen hindú. Eso es. Y luego llega este señor, llega con supuestamente con el aura del hombre normal, por fin llega una persona normal. De hecho, creo que hicimos aquí un programa sobre este señor. Lo que es bien. Sí, hicimos cómo lo presentaron, como el señor que se había hecho a sí mismo y tal. Llega con mayoría absoluta, creo que en menos en un año ya había dilapidado todo ese capital y ahora mismo lo mismo dice hoy una cosa, mañana dice lo contrario, y es básicamente el primer ministro inglés menos popular después de lo que acabo de mencionar, toda esa trayectoria de los últimos años, y el tipo no ha sido, yo creo que incluso a lo mejor es el primer ministro menos popular de la historia, mira que es difícil, ser después de lo que acabo de mencionar, pero aún así lo ha conseguido. Entonces, un tipo así, que diga lo que quiera, pero yo creo que además Trump, yo creo que siente cierto desprecio hacia este señor. No me extraña que lo haya hecho solo para perjudicarle. Públicamente, a través de sus adláteres, sí ha expresado ese desprecio. Ya para finalizar, como pues he comentado anteriormente, quería hablar contigo sobre Irán. La semana pasada, el episodio anterior, lo dedicamos a las revueltas que estaban teniendo lugar allí. Parece que Irán ya se ha olvidado. Tú comentaste que había serias posibilidades de una intervención. De momento, eso no ha sucedido. ¿Por qué crees que no ha sucedido? Vale. Dijimos el primer programa que dedicamos a Irán, dije que le dedicamos, a Venezuela, perdón. Dije que en un faltan meses, luego todo indicaba, de hecho, tengo entendido que un miércoles Trump ya había dado la orden de atacar la madrugada del jueves, pero ese mismo día Benjamin Netanyahu coge el avión y sin saber el destino, muchos intuyen que ha ido a Estados Unidos a persuadir a su colega Trump para que no intervenga, posibilidades de que efectivamente, además de Benjamin Netanyahu, Israel en general, la entidad sionista, muchos en el entorno, especialmente la CIA, han podido persuadir a Trump para no intervenir porque era meterse en un jaleo demasiado gordo. ¿En qué se encuentra la situación actual? Según parece, y no lo digo yo, lo ha dicho el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ahora mismo hay una guerra monetaria desatada están atacando la moneda iraní. El objetivo es hacer derrumbar la economía iraní y hacer que el pueblo iraní viva una situación de desesperación para así levantarse contra el propio régimen, desestabilizarlo internamente. La amenaza de Trump sigue vigente. Oye, si atacas a tu pueblo y vemos que estás matando a tu propio pueblo, te atacaremos. Israel lo está deseando, lo que pasa que quiere, la cuestión es el momentum, cuál es el momento idóneo para hacerlo. El régimen iraní ha demostrado, posiblemente con la ayuda de sus aliados Rusia y China, que es capaz de neutralizar las amenazas internas a través de la injerencia de otras, del Mossad y la CIA, ha podido bloquear el Starlink, ha podido identificar los dispositivos de Starlink y neutralizarlos. De momento, también los países árabes tienen pánico a que la zona se incendie porque llevan décadas lidiando con Irak, con Siria, con Libia, con Yemen. Entonces la zona ya de por sí, con el Líbano y Palestina por supuesto,
Y bueno, de momento parece ser que todos esos factores han hecho que, al menos de momento, Irán no fuese la prioridad, pero que además Estados Unidos ahora parece ser que Trump está muchísimo más centrado en Groenlandia, pero ojo, que Estados Unidos es un país, es un hegemón global, puede actuar perfectamente en varios frentes a la vez. A mi juicio, según tengo entendido, creo que el portaaviones Abraham Lincoln, que estaba en el Indo-Pacífico, se ha movilizado hacia la zona. Según he leído por ahí que podía llegar a finales de este mes, yo creo que esta es la fecha clave. A mi juicio, esta es la fecha clave porque Estados Unidos, efectivamente, a pesar de sus muchas bases en la región, no tenía efectivos suficientes. La más grande es la base del Udeid en Qatar, solo tiene 10.000 soldados, porque bueno, me imagino que no todos son soldados, también son civiles que trabajan subcontratados con el ejército. La mayor base militar de Estados Unidos en la región es la entidad sionista, es el ejército sionista, y lo más importante es que la entidad sionista quiere terminar de una vez por todas con Irán y pacificar, según sus intereses, por supuesto, la zona, pacificar entre muchas, ¿vale? Pacificar a su antojo. Sí, pacificar y a su manera. A su manera y debilitar. Pacificar para Israel significa debilitar toda la zona y ser ella la única potencia militar en la zona. Bueno, yo creo que he hecho un resumen más o menos de cómo veo yo en qué punto, o tal como yo lo veo, la zona, la situación de Irán. Sigo manteniendo que va a haber problemas serios en la región porque Israel va a querer derribar definitivamente a Irán. Hoy, por casualidad, no sé si darle mucha credibilidad a la noticia, he leído por ahí, no sé dónde, que algunos expertos consideran que Irán ya tiene lo suficiente uranio enriquecido como para fabricar ya 15 bombas, 15 cabezas nucleares. Yo sinceramente no le doy nada, cero credibilidad, porque todo se hablaba hace nada, se hablaba de que Irán había podido enriquecer uranio al 60%, pero eso sí que parece ser que sí que tenía cierta veracidad, pero de ahí a que Irán pueda ya fabricar cabezas nucleares porque ya tiene uranio suficiente como para hacerlo, yo eso lo cojo vamos, no me lo creo. Pero si el día de mañana descubrimos que sí, tampoco me sorprendería mucho. O sea, puede ser que con la ayuda de Rusia o con algún agente extranjero, Pakistán, por ejemplo, que haya conseguido uranio enriquecido, no propio, sino que lo haya conseguido fuera. Pero eso es especular mucho. Pues seguiremos informando, seguiremos analizando aquí en el camarote del transatlántico. Yamani, ¿algo más que quieras agregar para que echemos el cierre definitivo, levantemos el ancla y sigamos navegando? Nada, seguir insistiendo en lo que ha dicho en su momento Kennedy. Si cabalgas a lomos de un tigre, lo más probable es que acabará estando en el vientre del tigre. Y es lo que le está sucediendo a Europa. Pues lo dicho, seguiremos informando, analizando. Les invitamos a que entren en nuestra página web transatlánticoconk.org para seguirnos y comentar con todos nosotros y todas nosotras este desorden global y este mundo en el que vivimos y navegamos. Que pasen una feliz semana. Hasta la próxima.